Soy Betsabe Maldonado, reciban un cordial saludo. Les voy a presentar el trabajo titulado Pensamiento Estratégico para los Rectores Universitarios, desarrollado con la colaboración de Doreley Molina. A continuación, objetivos, introducción, metodología, resultados y conclusiones. El objetivo del estudio es estimar el pensamiento estratégico de los rectores universitarios mediante el cálculo de un índice, utilizando la técnica de escalamiento óptimo para variables categóricas. El índice facilitará la identificación de diferencias y brechas individuales con respecto a un constructo ideal de pensamiento estratégico. Ecuador, alineado con la dinámica mundial, a partir del 2008 establece un proceso continuo de reforma del sistema de educación superior. El objetivo, elevar los niveles de calidad hasta que las universidades alcancen la excelencia. En este proceso se distinguen tres momentos trascendentales. En el 2008, una depuración del sistema, posterior a ello, un proceso de mejora continua. En el 2013, una segunda evaluación. Y finalmente, en el 2018, una evaluación institucional en la que solo se definen dos categorías, instituciones acreditadas y no acreditadas. Sin embargo, el desafío está planteado. Las universidades buscan continuamente la mejora de sus procesos para acreditar una calidad educativa comparable a nivel nacional e internacional. Estos imperativos constituyen verdaderos desafíos para quienes dirigen las universidades y además enfatizan en la necesidad de generar pautas que incentiven la adopción de nuevos patrones de pensamiento. Esto nos lleva a reflexionar que además de los requisitos normativos establecidos para las autoridades universitarias, se debe configurar un perfil que tenga en cuenta otras dimensiones. En este contexto surge el objetivo de estimar el pensamiento estratégico de los rectores universitarios. En el ámbito empresarial existe un creciente interés por estudiar el pensamiento estratégico de la alta dirección. La mayoría de autores han centrado sus esfuerzos en la forma de evaluar cómo desde esta perspectiva se puede elevar la capacidad de quienes lideran las organizaciones. Otros en el proceso anterior que se desarrolla en la mente de los encargados de definir la estrategia. A partir de estas dos propuestas se han desarrollado un sinnúmero de estudios para examinar el efecto moderador que tiene el pensamiento estratégico sobre otras variables como éxito gerencial, eficiencia organizacional, desempeño, gestión del talento humano, inteligencia organizacional, entre otras. Luego de una revisión exhaustiva de la literatura, no se han encontrado aportes significativos en el ámbito educativo, sobre todo que profundicen en las claves de éxito. Menos aún centrados en la figura de los rectores como los responsables de la gestión universitaria. Esto abrió la posibilidad de trasladar el estudio del pensamiento estratégico en la figura de los rectores en la medida que las instituciones educativas son también organizaciones. Según Case, en el 2018, señala que a lo largo de su trayectoria investigativa ha podido demostrar que el factor más importante para el éxito de las organizaciones es tener un director ejecutivo con mentalidad estratégica. Al referirse al rol de los rectores, cita dos axiomas que son muy importantes. El primero hace referencia a que cuando el alto ejecutivo cambia, su organización termina cambiando. Es decir, que los principales ejecutivos marcan la orientación hacia donde se inclina una organización. El segundo axioma enfatiza que las universidades pueden tener facultades, fundaciones, unidades, subunidades, centros de investigación, extensiones y otras dependencias, pero deben estar guiadas por un solo cerebro, el del rector. El rector es quien debe vigilar la calidad de la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento, entre otras acciones sustantivas de la universidad, de tal manera que los estudiantes, la sociedad, el gobierno, la comunidad en general se beneficien de las decisiones, se beneficien de los resultados de esta actividad de transformación y creación de conocimiento que realiza la universidad. Por otro lado, el pensamiento estratégico se puede estudiar desde una perspectiva grupal o individual dentro de una organización, teniendo en cuenta los diferentes niveles jerárquicos
Estos niveles también se distinguen en una organización de tipo educativa, donde se ubican autoridades ejecutivas, académicas, jefes de unidades, etc. El fracaso o éxito de una organización se puede estudiar también desde la perspectiva del pensamiento estratégico de los CEO, ya que son los encargados de definir la dirección estratégica y toma de decisiones. Un CEO con pensamiento estratégico va a estar preparado para tomar decisiones, pero sobre todo se distingue de los demás por la forma en la que va a tomar esas decisiones o en la que tome esas decisiones. Para Villarine, la estructura del pensamiento depende de los objetivos propuestos y para cumplir su función se ordenan en 3 sistemas: conocimientos, habilidades y actitudes. Estos sistemas se convierten en ejes fundamentales de la educación, de la actuación universitaria, y exige observar la coherencia de las autoridades a la hora de formarse para entonces poder formar en las dimensiones del ser, del conocer y el hacer. Dewey enfatiza que si los individuos entienden cuáles son las mejores formas de pensar y por qué lo son, podrán modificar sus patrones de pensamiento para que el resultado de sus acciones sean más efectivas. Morrissey destaca que uno de los factores esenciales para desarrollar el pensamiento estratégico en una organización es contar con un equipo directivo con pensamiento estratégico. Un equipo directivo bien versado, cuyo compromiso con la visión compartida de la universidad se evidencia a través de sus acciones. Bueno, en este orden de ideas, para los rectores, conocer su esquema de pensamiento estratégico facilitaría establecer la trayectoria de su gestión, realizar una determinada previsión del rumbo de sus decisiones en determinadas condiciones ambientales y además como cierto criterio adicional para la selección de su equipo de trabajo. En definitiva, una perspectiva diferente para afrontar las demandas y asumir el reto de colocar a las universidades que dirigen en sitiales de alto desempeño. Dicho esto, el alcance de la investigación es el estudio del pensamiento estratégico desde una perspectiva individual, específicamente a nivel ejecutivo, en la figura de los rectores, quienes constituyen la máxima autoridad de la universidad y son responsables de la definición de la estrategia y toma de decisiones. En cuanto a la metodología, el estudio es cuantitativo, de corte transversal y censal, involucrando a las 52 universidades y escuelas politécnicas del país que se encontraban inmersas en el proceso de reforma de la educación desde el 2008 hasta el 2018. La recolección de datos sobre el pensamiento estratégico se realizó a través de un cuestionario diseñado en una fase previa de investigación. Este se administró a manera de encuesta presencial y consta de 36 ítems que se organizan de acuerdo a las distintas dimensiones, como se puede ver a continuación. La primera dimensión del pensamiento estratégico son los elementos esenciales para la toma de decisiones que tiene 2 variables: imagen institucional y medio ambiente. Una segunda dimensión constituye los elementos que configuran el pensamiento estratégico. Tiene 3 variables: sistemas de conocimiento, sistemas de habilidades y sistemas de actitudes. Finalmente, la tercera dimensión de pensamiento estratégico, que tiene que ver con el estilo de dirección del rector, tiene 2 variables: proceso de planeación y control y la formulación de objetivos. Como ya se mencionó anteriormente, la estimación del pensamiento estratégico en la figura de los rectores se realiza mediante el cálculo de índices para cada una de las dimensiones del pensamiento estratégico que se han determinado para el estudio. Este cálculo se basa en el análisis de componentes principales no lineales, puesto que permite la cuantificación de variables categóricas. Para ello se utiliza el denominado PRINCALS, que está programado en el mismo software SPSS. Es importante señalar que este procedimiento devuelve una matriz con valores de columnas estandarizados, es decir, que tienen una media 0 y una varianza 1. Esto facilita el análisis y el cálculo de los índices. Como resultados, ustedes pueden observar las 3 dimensiones de pensamiento estratégico: la toma de decisiones, la configuración del pensamiento estratégico en base a los 3 sistemas y finalmente la última, que tiene que ver con el estilo de dirección.
De acuerdo con el procedimiento de construcción del indicador, se realizó la cuantificación y transformación de la escala para cada una de las dimensiones. Con estas cuantificaciones obtenidas para cada categoría y para cada individuo, se calcularon estos índices según la composición de variables en las 3 dimensiones mencionadas. Como resultado, la primera dimensión la primera dimensión y la primera variable de esta dimensión, que es imagen institucional, reporta 4 casos, o sea, 4 rectores que tienen un índice de imagen institucional máxima, es decir, 100. ¿Pero qué significa este valor? Que el rector basa su juicio para tomar decisiones en la imagen específica que se construye o que él mismo construye de la universidad. Es decir, el compromiso emocional y la comprensión de la universidad se revelan como factores fundamentales que orientan sus decisiones. Esto coincide con las características del OSEO, del esquema de pensamiento PIF propuesto por Case en el 2005. En esta misma variable, imagen institucional, se observa un valor mínimo de 11,95. Y además, en promedio, se tiene 86,45. Este matiz que se observa se podría interpretar a partir de los diferentes grados de importancia que los rectores brindan o le otorgan al momento de tomar decisiones a los elementos clave como valores, cultura institucional, procesos de socialización internos y externos, entre otros. Elementos que en conjunto se relacionan con su conocimiento y compromiso de la universidad o hacia la universidad. En el segundo, denominado entorno, tenemos ahí pues 11 casos máximos que han logrado un máximo valor de índice. La escala del índice está dispuesta entre 0 y 100. El valor más bajo corresponde a 31,60 y en promedio alcanzaron 95,43. Las diferencias denotan el conocimiento que tiene el rector sobre las características o componentes, tanto internos y externos a la universidad. Estos conocimientos van a facilitar sin duda la interacción de los rectores para optimizar el uso de recursos y capacidades internas, así como también para identificar oportunidades que le presenta el entorno externo en beneficio de la universidad. Por otro lado, tenemos en la variable, en la dimensión que corresponde a los elementos que configuran el pensamiento estratégico, en la variable denominada sistema de habilidades, se registran 16 casos con un valor máximo de 95-92, pero también se distingue 2 casos con un valor promedio de 25, menor a 30. En la media es 80,85 en esta variable. Estos resultados podrían explicar los diferentes niveles de acentuación de este conjunto de aptitudes y habilidades que componen esta variable. Por otro lado, en cuanto al sistema de actitudes, que es la otra variable de esta dimensión, tenemos 3 casos que alcanzan un valor máximo, 2 que están alrededor de 15 y una media de 82. ¿Qué representaría este resultado? Los diferentes comportamientos observables en los rectores en el momento de tomar una decisión, considerando la necesaria interacción que se debe establecer con los demás actores del entorno externos e internos, ¿no? Este estudio considera como estas variables, como este sistema de actitudes, estos elementos del control interno, la responsabilidad social, determinación, la tolerancia a la frustración, el entusiasmo y la empatía. Finalmente, para esta dimensión se contempla el sistema de conocimientos. Este registra también un abanico de valores con un valor máximo de 88, un mínimo de 6, una media de 38 sobre 100. Estas diferencias explican los diferentes niveles de dominios disciplinares de los docentes, de los rectores, perdón, en áreas de conocimiento relacionadas con sus funciones. Asimismo, lo que se va adquiriendo a través de procesos de educación continua y también de la experiencia propia en las áreas de gestión universitaria. Por último, la dimensión estilos de dirección también registra 8 casos que son máximos
y en el extremo se cuenta con un valor mínimo de 3,75. La media es de 91. Y estos resultados también se explican en cuanto a las diferentes formas de gestión de los rectores que se van demostrando a lo largo de la investigación. Esto da muestra de que en qué medida su estilo de gestión se acerca al control estratégico, que es el más próximo al pensamiento estratégico. Pero además sería importante analizar la contribución de las tres dimensiones de manera individual por individuo, ¿no? Al constructo ideal del pensamiento estratégico. Como ustedes pueden ver, para que tengamos, se acerque a un constructo ideal, deberíamos tener 4 círculos. Sin embargo, pues se tiene ahí pues, esta figura que denota que existe una heterogeneidad en los valores por cada individuo que tienen que ver con cada una de las dimensiones y con el promedio del índice de pensamiento estratégico. Vamos con las conclusiones. Como conclusiones, se puede ver que el valor del índice calculado, en este valor del índice, ninguno de los rectores que participaron en la investigación alcanzó el ideal propuesto de pensamiento estratégico. Estas brechas individuales respecto a este ideal constituyen una oportunidad de reflexión y análisis individual para mejorar su propia gestión universitaria, lo que permite orientar las acciones propias hacia el logro de los objetivos de la calidad y la excelencia académica que se busca en el Ecuador. Las diferencias observadas en los valores de los índices de la dimensión toma de decisiones, que es la primera dimensión de pensamiento estratégico, resalta los diferentes niveles con los que cada uno de los rectores utiliza su sentido de misión y el entendimiento que tiene de la universidad a la hora que toma decisiones. Asimismo, cómo el conocimiento que tiene el rector del entorno y cómo la interacción con los distintos actores y además esa capacidad de reconocer y aprovechar los recursos internos pueden marcar la diferencia a la hora de tomar una decisión correcta. En cuanto a la dimensión que agrupa los elementos que componen el pensamiento estratégico, también hay matices que dan cuenta de las diferencias en los sistemas de conocimientos, habilidades y actitudes presentes en los rectores. Estos elementos son fundamentales para afrontar los retos actuales, este entorno complejo en el que se desenvuelve la educación superior. Y además, que va a servir para hacer frente y construir una calidad sostenida, lograr una calidad sostenida y tener un impacto favorable en la sociedad. Las diferencias observadas en la tercera dimensión, estas corresponden al estilo de gestión de los rectores y explican las distintas formas en que afrontan los procesos de planificación, de control y de fijación de objetivos. Existe la posibilidad, a partir de esta investigación, de generar varias líneas, varias propuestas afines que tengan en cuenta una perspectiva grupal y también de género que no fue considerado en esta investigación, pero además en diferentes niveles de toma de decisiones de la universidad. Este cálculo del índice de pensamiento estratégico forma parte de un trabajo de tesis doctoral. A partir de este índice se realizó un estudio de correlación del pensamiento estratégico de los rectores con los resultados del desempeño observados en las universidades en la evaluación institucional realizada en el 2018, por lo que podría trasladarse a relacionar con otras variables, complementando el estudio, pero no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, sino también en cualquier tipo de organizaciones. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar por ahora. Les agradezco mucho la atención y hasta pronto.